Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimad Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyavadi Prashatya Desha Tarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanang Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadara Shivasati Gauravakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Haribo. So, entonces, el tema es los libros de Srila Prabhupada, que sí. Exactamente. Okay. Bueno, para presentarlo un poco, Bhakti Gaura Bani Maharaj, discípulo directo de Srila Prabhupada, quien muy gentilmente ha aceptado la invitación para responder esta serie de preguntas acerca de la literatura Prabhupada. Así que, de entrada, muchísimas gracias, reverencias, todas las glorias de Srila Prabhupada. Bueno, sí. La primera pregunta para arrancar esta pequeña entrevista sería: ¿cómo podría explicar usted la importancia de los libros de Srila Prabhupada para el mundo, ¿no? Bien, quizás decir algo que a primera vista puede ser chocante, pero luego lo explicaremos, que hablamos los libros de Srila Prabhupada, pero no son los libros de Srila Prabhupada. Él mismo dijo que, él estaba leyendo sus propios libros. Y cuando alguien se extrañó, dice, qué raro, ¿no? Un autor lee su propio libro, dice, yo no lo he escrito, Krishna lo ha escrito. Por otro lado, también en el sentido de que Prabhupada no escribió exactamente como normalmente un autor escribe un libro, sino él tradujo las escrituras védicas, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, Néctar de la Devoción. O sea, no es como, quizás el único libro que yo sepa, me acuerdo, que se puede decir lo ha escrito, sí, como si fuera uno escribe un libro, es Easy Journey to Other Planets, ¿no? Lo escribió en el 59 como una respuesta al primer intento de explorar el espacio, cuando los rusos, la Unión Soviética en ese entonces, mandó el Sputnik dando vueltas alrededor de la Tierra. Y él escribió ese librito, Viaje fácil a otros planetas, pero aparte de eso, Ishopanishad, Bhagavatam, Bhagavad Gita, por supuesto, son todos traducciones. E incluso los significados, él siempre tenía consigo por lo menos 4 o 5 comentarios de los acharyas previos, Vishwanath Chakravarti Thakur, Sridhar Swami y Bhaktivinoda Thakur para el Anubhashya, para el Chaitanya Charitamrita. O sea, se puede decir, él no se inventó nada. Todo estaba basado en las conclusiones de los acharyas anteriores. O se puede decir, finalmente, de Krishna, de Srila Vyasadeva. Por eso Bhagavad Gita, muy específicamente, con conciencia, lo llamó no solamente la Bhagavad Gita, sino Bhagavad Gita tal como es. Porque, como lo explica en la introducción, ¿por qué hizo ese trabajo de presentarla tal como es? Porque una señora en América le preguntó por recomendarle una edición de la Bhagavad Gita. Él no sabía qué decir, porque dice, todas las ediciones que se han hecho en inglés en esa época, casi 200,
todos son especulativas. Los que presentan Bhagavad Gita presentan sus propias ideas, sus propias conclusiones, que no están basadas en el Siddhanta, las conclusiones de los acharyas. Entonces, en ese sentido, eso también diferencia los libros que tenemos de Srila Prabhupada de libros filosóficos, por ejemplo, de otros autores. Porque, como él dice, un muni, un filósofo, no puede ser un filósofo reconocido a menos que presente una idea nueva, algo que es diferente de lo que otros han presentado. Pues justo lo opuesto, cuando Prabhupada escribió, o más bien él dictó los libros, pues se basó completamente en autoridades superiores, autoridades anteriores. ¿Hay más preguntas o si yo puedo seguir? Como no sé cuántas preguntas hay. Son 9 preguntas en total. 9 preguntas. Pues, ¿por qué no hazme todas las preguntas y a ver si podemos combinar algunas, o por lo menos para que yo sepa cómo más o menos dividir el tiempo, así en plan rápido? Bien, de todas maneras quería hacer un pequeño comentario ahí, que realmente Srila Prabhupada entonces aquí mismo demuestra lo que es una acharya, ¿no? Porque él es el sirviente, o sea, en ningún momento él ha puesto algo que no fuera ya antes dicho o antes escrito. Hombre, simultáneamente, y ahí no es que simplemente es una traducción, también hay significados, y aunque estén basados en las conclusiones de los acharyas, a la vez, y también se ve en muchos significados, él toma en cuenta la situación actual del mundo. Especialmente en el primer canto, en muchas ocasiones se refiere a la situación política del entonces, en los años 60, o en general el estado de la supuesta civilización, ¿no?, de la sociedad moderna. Eso también es importante. Y allí también vemos, y él lo dice muy claramente, que aunque, por ejemplo, el Bhagavatam tiene historias que son de una época que son millones de años atrás, no es como es ya fuera de moda o no es actual, es simplemente una historia que para nosotros no tiene importancia o no tiene ninguna relación, ni mucho menos. Él dice, eso es conocimiento absoluto. Y no importa en qué época se presenta, es como Bhagavad Gita, 5.000 años tiene, pero no es que lo que Krishna dice ahora ya no es aplicable porque vivimos en otra época. O sea, eso es un punto muy importante, que él sí toma las conclusiones, pero también los formula, ¿cómo se dice? Formula o formaliza, con sus propias palabras, teniendo en cuenta la situación actual del mundo material. Perfecto. Bueno, le voy leyendo entonces la pregunta, Gurudev. La otra sería, ¿qué piensa usted? ¿Cambia realmente entonces la vida de las personas a raíz de tener contacto con esta literatura, con estos libros que nos ha dejado Srila Prabhupada? ¿Qué más preguntas hay? ¿Piensa usted qué pasaría con la humanidad sin estos libros? Bien, ¿qué más? ¿Y qué piensa que podría pasar si, o sea, al revés, si más del 50% de la población mundial pudiese ya realmente adquirir conocimiento? O sea, habría un cambio a nivel mundial. Es importante el estudio ordenado de la literatura. ¿Por qué? Después, que es importante. La literatura, uno puede adquirir, llevar un estudio ordenado. Ordenado. Uno puede empezar leyendo, no sé, el último. Ajá, ok. Ordenado. Yeah. ¿Sigo? Sí. No, eso no puedes poner en la pantalla para que lo vea, ¿no? No lo tienes en lo tienes escrito a mano. Sí, Pues quizás así, poniéndola en
delante de la cámara. No, para tenerlas en cuenta, porque todos están relacionados. O sea, relacionadas las preguntas. Pero, ¿qué más hay? Mediante esta literatura, uno puede adquirir un real y verdadero conocimiento trascendental. Trascender tiene que ver con conocimiento o solo meditación. ¿Y qué más? Porque usted, bueno, seguramente ha escuchado, por lo menos acá hemos escuchado muchos yogis que pasa más por la meditación, el tema de la trascendencia, y no tanto por Ajá. Quedando más, otra sería, de toda la literatura que nos dejó Srila Prabhupada, ¿hay algún libro especial que usted diga, con este libro basta y sobra para el fin último de la vida? Okay. Y la última, ¿hay algún libro que usted recomendaría para quienes empiezan este camino de la conciencia de Krishna y algún libro para quienes ya están hace tiempo que usted diga que es infaltable para leer? Ajá. Buenas preguntas son. Empezamos otra vez desde el principio. Dame 1, 2, 3 o 4 que están relacionados. Respondida, sí. Te digo, la segunda, que cambia realmente la vida de las personas con estos libros. Uh-huh. ¿Y la tercera, ¿piensa usted que qué pasaría con la humanidad si no existieran estos libros? No cambiará la vida de nadie. Obviamente. El Bhagavatam, a ese verso que dice que este Srimad Bhagavatam tiene como fin de causar una revolución en el corazón o en la vida de las personas. Y eso sí, hemos observado muchas veces, o yo puedo decir en mi propio caso, y conozco a muchos devotos, que su vida ha cambiado cuando recibieron un libro de Srila Prabhupada y empezaron a leer. Eso es el propósito, si no, ¿para qué? O sea, los libros no son como quizás un autor de una novela publica un libro para ser famoso, para ganar un premio Nobel de literatura o simplemente desahogarse y presentar sus problemas psicológicos al mundo, que es completamente, ¿no? ¿Para qué? Inútil. Sí, eso lo puedo decir y voy a contar un poquito porque es interesante. El año pasado, sí, ¿no? Empezó en el 20 la pandemia y me quedé en la India con Paramakaruna durante 7 meses prácticamente. Como no lo había hecho, también para ver un poco el estilo del alemán, porque me puse a traducir el Bhagavad Gita otra vez al alemán. Y el lenguaje obviamente es importante. Y yo quería ver cómo los famosos de la literatura, cómo suena, ¿no? Su manera de formular frases, etcétera, etcétera. Entonces simplemente me descargué, como hoy día muy fácil, porque antes no, y por eso nunca he leído nada de ese tipo. Goethe, algo de, o sea, ¿cómo se dice? Poetas alemanes famosos, muy famosos, y algunos incluso filósofos. Y empecé a leer así, no todo, obviamente, sino trozos de ahí y allá para ver por dónde van los tiros, más o menos. Y en primer lugar, una cosa importante que me llamó la atención es que el lenguaje, dependiendo de la época, se respetó. O sea, no es que el editor, quien publica los libros, va a decir, esto hace 200 años o más que esto se publicó, hoy día ya no se habla así. Entonces habrá que editar los libros para que se entiendan, la gente no lo va a entender. Uno puede pensar así, porque a veces usan palabras que hoy pues simplemente no se usan más, están fuera. Aún así se entiende, pero no.
se respeta. O sea, Goethe es tal como él lo escribió hace 200 años o más atrás. Y todo así. Y Schopenhauer, por ejemplo, yo vi una anécdota de él se enfadó con su editor, o sea, la persona que publicó sus libros, porque esa persona cambió algunas cositas en su texto, y se dio cuenta. Y le escribió una carta como, ¿cómo se te ocurre? ¿No? O sea, cuando yo escribo, yo pienso muy bien lo que voy diciendo y tú no tienes ningún derecho de empezar a pensar, eso no suena bien, lo vamos a cambiar. Porque esto también se refiere a los libros de Prabhupada. Lo que él muy claramente manifestó era gramática, ortografía. Básicamente ahí se acabó. Uno no, estilo ya es muy, hay que ver porque uno puede formular las cosas así, pero no quiere decir que así no está bien o no se entiende, ¿no? O sea, es muy individual. Por lo tanto, o sea, yo mirando estos autores, estos poetas, aparte de eso me di cuenta de que todo lo que escriben no tiene ninguna importancia. es realmente, ¿para qué? O sea, por ejemplo, Hermann Hesse, que es muy conocido, muy respetado en mi época de joven, en los años 60, como Siddhartha, y otros casi le consideraron como un iluminado espiritual, que tenía, no sé. Yo empecé, hoy leo algunas cosas de esas y digo, este es un caso mental, el pobre hombre. Estaba realmente, tenía muchos problemas psicológicos y de su infancia y lo está todo plasmando en unas novelas, pero ¿para qué? O sea, ¿qué beneficio va uno a tener leer eso? Ninguno. O sea, realmente ninguno. Y ahí está la diferencia, ¿no? Srila Prabhupada, él cuando escribe, es completamente, o sea, la literatura védica, incluso el Bhagavatam, que tiene muchas historias que pueden sonar como algo muy, pero no nada parecido, ¿no? La meta, la finalidad es iluminar las personas que leen, o como en la pregunta se pone, ¿qué puede causar un cambio en la vida? Pues eso es la meta, realmente causar un cambio en la vida de las personas que entran en contacto con la filosofía Vaishnava, ¿no? Que es conciencia de Krishna en última instancia. Y hay que entender que de dónde viene la literatura. Porque, como dije, Prabhupada no escribe un propio libro, sino traduce. ¿Y qué traduce? Pues la literatura védica que viene de Vyasadeva, básicamente. Entonces, en el Chaitanya Charitamrita, muy interesante, cuando Sanatana Goswami se acerca a Sri Chaitanya Mahaprabhu, presentándose como un ignorante, aunque dice la gente piensa que soy un pandit, una persona muy erudita, pero como yo ni sé quién soy y por qué sufro y qué, o sea, entonces si yo no tengo respuestas a esas preguntas, ¿qué beneficio puedo tener en la vida? O sea, esto hay que entender en primer lugar. Uno tiene que llegar al punto de preguntarse quién soy en la realidad. ¿Y por qué estoy sufriendo en este mundo? ¿Qué es este mundo? ¿Para qué existe? O sea, ¿tiene alguna finalidad o es por casualidad? O sea, esas preguntas, si no surgen en la mente humana, como se explica, la persona ni siquiera es realmente un ser humano, sino básicamente vive al nivel de un animal. Uno come, duerme, se reproduce y sí se defiende cuando hay un problema y al final simplemente muere y sin más. Pues no, sabemos que la vida humana tiene esa
esa facilidad. Sí. ¿Puede resetear ahí el sonido suyo? Ok, advanced. Así. Ahora debe ser mejor. Mejor, ¿no? Sí. Ok. Ahí está. Ahí está, perfecto. Entonces, a menos que una persona hace ese tipo de preguntas, el Atato Brahma Jigyasa, eso es la sutra, el Vedanta Sutra, ahora es el momento de inquirir, de preguntar acerca de esas cosas. Realmente no es un ser humano. Entonces, en el Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Mahaprabhu, él dice, aquí es un verso directo del capítulo 20 del Madhya Lila, verso 122, el alma condicionada no puede revivir su conciencia de Krishna por su propio esfuerzo. O sea, por eso, primero hay que entender, revivir la conciencia de Krishna, eso es realmente vida humana, si no, pues uno vive como un animal. Pero el Señor Krishna, por su misericordia sin causa, ha compilado las escrituras védicas y sus suplementos, los Puranas. O sea, Krishna mismo es realmente el autor de los libros, con el fin de ayudar al alma condicionada que sin eso prácticamente no tiene ninguna posibilidad de salir del enredo material. Vamos a ver el significado. O sea, el alma condicionada se halla confundida por la energía ilusoria del señor Maya. La misión de Maya es mantener al alma condicionada en el olvido de su verdadera relación con Krishna. O sea, esa es la situación del 99,9% de la humanidad, o sea, de la población humana, de los seres humanos, y por lo tanto necesitan ayuda. Y de ese modo la entidad viviente olvida su verdadera identidad como alma espiritual, Brahman, y en lugar de comprender su verdadera posición se considera el producto de la energía material. Cita Srimad Bhagavatam, primer canto, debido a esa energía externa, la entidad viviente, aunque es trascendental a las tres modalidades de la naturaleza material, cree que es producto de la materia y por ello sufre las reacciones de las miserias materiales. O sea, ese es el verdadero problema. Por lo tanto, Sanatana Goswami hace esa pregunta. Aparte de quién soy, también me interesa saber por qué estoy sufriendo, porque no quiero. y es así, o sea, ¿quién quiere sufrir? Nadie. Pero es inevitable. Aunque hacemos tantos esfuerzos, ¿no? Toda la ciencia, especialmente la ciencia médica, pero en general la ciencia, el avance tecnológico, ¿para qué? Para que la vida sea mejor, que haya menos sufrimiento. Eso es todo el propósito. Pero no hay solución. La gente cree que todavía, que sí, algún día, por el avance científico, llegaremos a un estado de vida donde ya esos problemas todos están resueltos. Pues nunca va a pasar. Entonces, la única manera es no intentar de resolver algo que no se puede resolver, sino de salir de la situación. Eso es la propuesta de las escrituras védicas. Este verso explica la acción de Maya sobre el alma condicionada. Creyendo que es producto de la energía material, el alma condicionada se ocupa en el servicio de la energía material de muchas formas distintas. Así actúa como sirviente de la lujuria, de la ira, de la codicia, de la envidia y de muchas cosas más. También lo sabemos. Cada día, mirando las noticias, se ve que el mundo entero siempre está con esas cualidades que nadie en realidad va a decir que es algo bueno, a menos que sea realmente una persona muy demoníaca, ¿no? Ni la lujuria, ni la ira, ni la codicia, ni la envidia. Normalmente una persona un poco civilizada dice, no, eso queremos eliminar en realidad. Una persona de buen carácter no tendrá esas cualidades. Pero todo el mundo está en esa situación.
menor grado o mayor grado. De ese modo actúa como un perfecto sirviente de la energía ilusoria y más tarde el alma confundida pasa a ser sirviente de la especulación mental, pero en todo caso sigue cubierta por la energía ilusoria. Ahora viene el punto. Llevado por su misericordia sin causa y su compasión, Krishna, en su encarnación de Vyasadeva, ha redactado las escrituras védicas. O sea, el verdadero autor, los libros son de Vyasadeva, que son de Krishna. Y nosotros, y Prabhupada incluido, y todos los acharyas, o lo traducen o lo comentan y lo presentan para el beneficio de las personas de la época en cuestión. Vyasadeva es un Shaktavesha avatar del Señor Krishna. Él ha tenido la gran bondad de presentar esas escrituras para que el alma condicionada recobre el buen juicio. Por desdicha, en la actualidad, las almas condicionadas están siendo guiadas por demonios que no tienen ningún interés en leer las escrituras védicas. Y eso es un hecho. Aunque en ellas hay un inmenso tesoro de conocimiento, la gente se dedica a leer una literatura inútil, como la de Goethe, o Hermann Hesse, o Cervantes, o quién, ¿cómo se llama? O sea, hay unos, Vargas, ¿no? ¿Cómo se llama? El famoso sudamericano Nobel Prize de literatura. Seguramente en Argentina habrá un poeta muy famoso también. O sea, en todos los países hay. Pero si analizas qué ha escrito, sobre qué tema, ¿eso tiene algún beneficio para la persona que lee? Pues no. Como se dice, entertainment, ¿no? Nos entretiene. Claro. Sí, pues Borges acá escribía grandes poesías también muy lindo, pero como dice, ¿Pero qué? ¿a dónde iba? Pero incluso, que podía cambiar a una sí, incluso, bueno, en la época de Bhaktivinoda Thakur vivió Rabindranath Tagore, que recibió el premio Nobel de Literatura y nunca ha ido a una universidad. O sea, pero se considera como el más grande de los poetas de Bengala. Hasta Bhakti Charu Maharaj me comentó un día que a él le gustó, antes de venir a la conciencia de Krishna, le gustó muchísimo Tagore. Porque sí, muy, muy poético, pero al final, ¿cuál era el tema? Y Prabhupada a veces lo menciona, no muchas veces, pero lo he oído. Él dice, el tema es como todos los temas, chica y chico. la relación, ¿no? Entre hombre y mujer, básicamente, eso es siempre el tema. Y cuando se pone muy poético y muy lindo y muy así, todo el mundo dice, no, ay, qué bonito. Pero al final eso no ayuda a nadie de resolver los problemas de la vida. En realidad, esas personas nos ponen más en ilusión, porque parece que todo es muy lindo, ¿no? Y la luna está en el cielo, y ahí andan cogidos por la mano, y Romeo y Julieta, y todo el mundo dice, no, qué bonito. Y es trágico, al final. ¿no? Pero no cambia la vida de nadie. No, por eso digo, peor, lo ponen más en ilusión, haciéndoles pensar que eso es la meta. Eso es lo que quiero lograr, ¿no? Eso quiero experimentar. Pero por desgracia no tengo compañera o compañero. Pero ojalá algún día encuentro mi amor en la vida y voy a experimentar esos mismos sentimientos que este poeta lo ha plasmado tan hermosamente. Pues no. Entonces sí, la gente no tiene ningún interés. Tiene interés en Tagore o en Goethe o en Cervantes o en cualquiera moderno que finalmente es el Punacharita Charvanana. Mastican lo que ya se ha masticado miles de veces en tantas obras de teatro, tantas películas, tantas poesías, otra vez de nuevo, de otra manera. Otro colorín, otro nombre, pero al final es lo mismo, ¿no?
Entonces, aunque en esas escrituras O sea, védicas... básicamente, Sí, sí. lo que decía que este tipo de escritura que estamos hablando, a diferencia de todas las demás, realmente puede hacer un cambio muy beneficioso. No, para el la cambio persona. es que uno se da cuenta quién es, ¿no? Como se explicó, primero, la verdadera identidad espiritual. La gente no lo sabe. ¿Y cuál es la relación verdadera con Krishna? Estos son, o sea, los temas son Sambandha, Avideya, Prayojana, ¿no? Primero Sambandha, la relación, Avideya, cómo hay que actuar como sirviente, y luego Prayojana, la meta final, amor por Krishna. Esos son los tres temas que realmente en toda la escritura védica se presentan. Pero como aquí Prabhupada dice, aunque en esas escrituras védicas hay un inmenso tesoro de conocimiento, la gente se dedica a leer una literatura inútil que no les dará información alguna acerca de cómo liberarse de las garras de Maya. El propósito de la escritura védica se explica en los versos siguientes. Y en los versos siguientes vamos a ver, es ese mismo tema, que realmente, como aquí pone en el siguiente verso, Krishna educa a la olvidadiza alma condicionada a través de las escrituras védicas, el maestro espiritual iluminado y la superalma. O sea, estos tres van juntos, ¿no? Que está la literatura, luego está el maestro espiritual y la superalma en el corazón. Entonces, con su ayuda, el alma condicionada puede entender a la suprema personalidad de Dios tal y como es, y puede entender que el Señor Krishna es su amo eterno, que la puede liberar de las garras de Maya. De ese modo, puede adquirir conocimiento verdadero acerca de su vida condicionada y puede llegar a entender cómo alcanzar la liberación. O sea, esto también es una respuesta a esa pregunta de ¿por qué estudiar? ¿Cómo era? ¿O hay que estudiar? ¿Es necesario estudiar? Si se puede adquirir verdadero conocimiento trascendental mediante la literatura, ¿será esa? Sí, sí, claro. Y ahí está la respuesta, claro que sí. Si no, o sea, solamente meditación, Claro. podría ser, ¿no? Porque la superalma está en el corazón. Y Krishna dice en Bhagavad Gita, yo, por mi misericordia, yo, con la torcha del conocimiento, ilumina desde el interior y aparto la ignorancia, ¿no? Pero para eso hay que ser tan cualificado para realmente conectarse con la superalma. Cuando esto todavía uno no está en esa situación, pues la superalma se manifiesta como el maestro espiritual externamente y guía y a la literatura védica, las dos cosas juntas, para así la persona pueda adquirir conocimiento trascendental. Combinado con la meditación, vale, pero si hay que valorar cuál es más importante, pues recibir conocimiento espiritual o trascendental a través de las literaturas védicas es más importante que la meditación. Porque la meditación, especialmente hoy día, la gente no está cualificada para meditar. Lo que ellos piensan es meditar, es simplemente apaciguar un poco la mente alterada del estrés y tener un poco, ¿no? El paz interior. Pero no se adquiere conocimiento trascendental. Claro, totalmente. ¿No? Y es necesario que tenga el estudio de este conocimiento, de esta literatura, un orden, que será otra de las preguntas. O sea, Sí, de manera ordenada, o uno puede empezar por cualquier parte. No, sí y no. Las dos cosas se pueden contemplar. Se explica, por ejemplo, el Bhagavatam, antes de llegar al 10º canto y leer sobre los pasatiempos de Krishna, es recomendable saber quién es Krishna. Porque si no, uno piensa simplemente que son mitologías y
cuando bailan los gopis con Krishna es como el baile que nosotros tenemos. No, hay que saber quién es quién. Por otro lado, y ahí especialmente se refiere a los libros de Prabhupada, uno puede empezar donde quiera, porque en los significados siempre prácticamente la filosofía una y otra vez, también los conceptos básicos se explican. Entonces, yo recomiendo cuando alguien me pregunta lo que te guste. Si te atrae a escuchar acerca de, qué sé yo, la liberación de Gajendra, por decir algo, pues mira, vete al octavo canto y lee esa historia. O a Jamil, ¿no? ¿Cómo es que a Jamil? Bueno, sexto canto, lee sobre a Jamil. Kapila Deva, vete al tercer canto, lee sobre Kapila Deva. Rishabhara Deva, quinto canto. Prahlad Maharaj, séptimo canto. No hay problema, ¿no? Uno puede ir, uno escucha acerca de Maharaj Ambarish, pues vete al noveno canto y léelo. No hay que esperar que yo primero tengo que 3, 4, 5, 10 años hasta que llegue finalmente a saber algo más sobre Maharaj Ambarish porque estoy en el noveno canto y estoy en el segundo. Pues no hace falta. Es como Chaitanya Charitamrita. Es el estudio posgrado, cuando uno ha terminado. Pero Prabhupada lo publicó antes. Uno puede empezar, por supuesto, especialmente Adi Lila, Madhya Lila. Antya Lila también, pero hay que saber que cuando leo sobre los éxtasis y las cosas íntimas de Chaitanya Mahaprabhu, quizás no todo lo entiendo. Mejor, si no tengo todavía la base, vuelvo al Adi Lila y entiendo primero los primeros capítulos que explican quién es Chaitanya Mahaprabhu. O sea, también hay que usar un poco el sentido común. Y de todos estos libros, Gurudev, ¿hay algún libro que usted pueda decir, con este solo basta y sobra para que llegue a la meta última de la vida? Cualquiera, ¿no? Porque es eso, es porque en los significados, eso es realmente la diferencia, que no, Prabhupada una y otra vez va explicando los conceptos más importantes y muy básicos para volverse consciente de Krishna. O sea, uno no puede fallar. Coge un libro y se va a perder. No. Ahora, yo por propia experiencia, porque no había otro libro, leí primero el Ishopanishad, que son 18 versos, que es un libro pequeño, no es para tanto. Y ese libro ha cambiado mi vida. O sea, ¿no? Incluso para empezar, si alguien no tiene ningún conocimiento, Ishopanishad es un buen libro para empezar. Luego Bhagavad Gita, obviamente, pero ya son 700, o sea, 1000 páginas, ¿no? Es una cosa muy grande. Y luego, como para que ya están avanzados, Upadeshamrita, que también es un libro pequeño, pero si aprendemos todo lo que se dice ahí y lo ponen en práctica, uno se vuelve consciente de Krishna sin ninguna duda. Perfecto, creo que ha hecho un recorrido por todas las preguntas, me parece. O sea, ¿por qué? O sea, si la pregunta vuelve a esa, ¿cómo cambia la vida o sea, puede cambiar la vida de las personas? Pues obviamente es por el hecho que estamos todos en ignorancia. Y el problema número uno es la ignorancia. Todos sufrimos debido a ignorancia. Y la literatura védica, los libros de Srila Prabhupada nos dan conocimiento. Y como aquí se explica, el siguiente verso, por ejemplo, las escrituras védicas dan información acerca de la relación eterna de la entidad viviente con Krishna que recibe el nombre de Sambandha. Eso es lo primero que hay que entender. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Krishna? ¿Tenemos alguna relación? ¿Cuál es? Y luego ya la comprensión de esa relación por parte de la entidad viviente y su actuar conforme a ella se denomina avideya,
¿no? O sea, primero entendemos, porque por eso conocimiento básico es importante. Si yo no sé quién soy y realmente no sé quién es Krishna, tener un sentimiento, incluso cantando, no es suficiente. Hay que saber, ¿no? O sea, el conocimiento trascendental es importante. Claro. Y de regreso al hogar, de vuelta a Dios, es el objetivo supremo de la vida, recibe el nombre de prayojana. O sea, esto sí hay que saber, ¿no? Que esa es la meta de la vida, no quedarse en este mundo y simplemente hacer arreglos para que todo sea mejor. Eso no es la meta, debemos saberlo, ¿no? Y no perder el tiempo con unos esfuerzos que al final están destinados al fracaso. Uno puede ganar mucho dinero, uno puede volverse muy poderoso, muy famoso, muy de todo, pero al final, Mrityu Sarva Harashaham, Krishna en forma de la muerte lo va a quitar todo. Eso hay que saber. Eso es conocimiento, ¿no? Vamos a un verso más. El servicio devocional, es decir, las actividades de los sentidos destinadas a satisfacer al Señor se llama avideya, porque nos permite cultivar nuestro amor original por Dios, que es el objetivo de la vida. Ese objetivo es el interés supremo de la entidad viviente, ¿no? Krishna Prema, y su mayor riqueza. De ese modo se alcanza el plano del servicio amoroso trascendental del Señor. O sea, esto hay que saberlo. Esa información nos viene a través de las escrituras védicas. Y por eso, claro que va a causar, si uno se lo toma en serio y lo quiere poner en práctica y lo pone en práctica, eso obviamente cambia la vida. Debe cambiar la vida. Si no es simplemente prácticamente ¿para qué? También uno puede leer mucho, como hay profesores de indología que a lo mejor incluso conocen Bhagavad Gita de memoria. O sea, la idea es esa, que el conocimiento trascendental realmente lo tomamos en serio y lo ponemos en práctica para alcanzar la meta de la vida. Porque si solamente teoría, o como se dice, un conocimiento, sí, o sea, jnana vijnana, ¿no? Sí, un conocimiento teórico, que como un profesor, un estudiante puede tener conocimiento de algo, pero si no se pone en práctica, no tiene mucho valor este supuesto conocimiento, ¿no? Entonces sí, la idea es que uno estudia los libros y claro, los libros de Srila Prabhupada, ahí está también un aspecto importante, da información directa cómo actuar, qué hay que hacer, lo que no hay que hacer. No es simplemente un conocimiento, sino una guía, un manual para la vida, cómo moldear la propia vida de una manera que uno puede alcanzar la meta. O sea, eso todo va... Si no, sí, obviamente, eso es la idea, que cambiar, alguien que lee con seriedad que va a cambiar su vida. No simplemente lo lee, muy bonito, y lo pone en la estantería y se olvida. No, como otro libro, ¿no? Como esas novelas. Sí, la leemos como otras cosas. Una vez lo puedes leer, 2 veces quizás, y 3 quizás, y luego ya, pues ya lo conozco, no más. Bhagavad Gita, por ejemplo, no es así. O sea, ninguna de las literaturas védicas, porque cuando se aplica el conocimiento, uno va profundizando, y cuando se lee de nuevo, también ya aumenta la comprensión. O sea, lo que puede decir una frase puede tener un significado como ilimitadamente profundo. Depende de la conciencia de la persona. Entonces, en ese sentido también, no es que la literatura es así como otra literatura, sino es algo vivo que depende de cómo se mira y cómo es la purificación interior, uno va a entender más y más cosas. O sea, se puede leer 100 veces Bhagavad Gita, como Prabhupada dice, y siempre es fresco.
siempre se encuentran cosas nuevas. Bueno, parece. No, sí, es nuevo. Es como Krishna, es ilimitadamente. No hay, o sea, uno tiene una cosa y lo mide y así, y ya está, ya lo conozco. No, es como, en realidad el mundo es así, ¿no? La ciencia ahora también descubre que hemos pensado que hasta ahí, pero luego hay algo más allá, y más allá, y más allá. Y el macrocosmos igual, vemos hasta ahí, pero luego hay más y más y más. La conciencia de Krishna es espiritual, es más aún. O sea, no hay límite, ¿no? Es ilimitado la comprensión que uno puede recibir de los libros. No son estáticos, sino extáticos y vivos. Sí, sí. Para cerrar entonces, Gurudev, ¿usted recomendaría absolutamente a todo el mundo que tuviese contacto con estos libros de Srila Prabhupada? No. Lo voy a explicar. No, es como Rupa Goswami en el Néctar de la Revelación, él cita un verso donde dice, si tú quieres mantener la relación ilusoria con, o sea, a nivel de amantes, de amigos, de la familia, etcétera, etcétera, no te vayas a la orilla del Yamuna donde está Krishna tocando la flauta, porque si tú te acercas y escuchas vas a olvidar lo otro. Si no quieres olvidarlo, no te acerques. O sea, si uno no quiere cambiar su vida, está contento con el mundo material, quiere prosperar en este mundo, no leas estos libros, te van a fastidiar. Claro. Una vez que, ¿no? Es como alguien me dijo, una vez que has visto lo que hay detrás, ya no hay vuelta atrás. Te va a fastidiar a la existencia porque la ilusión ya se pincha el globo. O sea, si no quieres que te pinchen el globo, no cojas la aguja, ¿eh? Es así. Buenísima la respuesta. No, por lo tanto, Prabhupada lo dice, esto es para los que son akinchana, gochara, que están exhaustos de la existencia material y quieren salir de ese estado. Por lo tanto, Prahlad Maharaj le dice a su padre, ¿cómo es? Matina Krishna Parataksatova. O sea, prácticamente le dice, como Hiranyakashipu estaba muy enfadado con su hijo de tener esa idea de la conciencia de Krishna, Prahlad le dice, Prabhupada lo pone así, no te preocupes, tú no te vas a volver nunca consciente de Krishna porque tú eres muy apegado a Dridhavrata, Grihavrata, ¿no? O sea, muy determinado de quedarse en este mundo, disfrutar en este mundo y por lo tanto, pues no, la conciencia de Krishna no te va a contaminar como a mí. O sea, no te preocupes. O sea, si alguien, es como Prabhupada dice, no, los libros son como veneno. Si una vez que uno empieza a leer, el veneno entra y ya una vez entrado, ya es demasiado tarde. O sea, si uno no quiere envenenarse con verdadero conocimiento y quiere quedarse en este mundo, no abras, no leas estos libros. Pero si no, a todos los que están ansiosos de encontrar una solución para el sufrimiento de la existencia material y realmente saber quién soy, qué el Supremo que es, tengo alguna relación. Claro, todas esas personas allí van a tener la respuesta. Por eso, muy recomendado. Muchísimas gracias, Gurudev. Ha sido Hare maravilloso todo el comentario y las respuestas. Gracias por su tiempo. Srila Prabhupada ki jai. Y los libros de Srila Prabhupada ki jai. Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Hare Krishna, Hare Bol.